justamente parte de la incertidumbre de los familiares que continúan no solo acá en el Helicoide, sino además en otros centros de reclusión del país, esperando la salida de quienes están tras las rejas, de sus familiares, de por quienes han esperado tanto tiempo, es los que quedan por salir. Han salido apenas entre 9 y 11 según organizaciones de derechos humanos, pero el resto de los presos políticos, ¿qué va a ocurrir con ellos? Incluso en algunos centros de reclusión han llamado a visita a los familiares, es decir, no hay mayor detalle hacia ellos de lo que ha ocurrido. Vamos a ver el siguiente material que habla justamente de quienes quedan tras las rejas. Los 5 españoles liberados por el régimen de Venezuela ya están en España. Miguel Moreno da Pena, Andrés Martínez Adasme, José María Basova, Ernesto Gorbe Cardona y la hispano-venezolana Rocío San Miguel. Y hoy es un momento de gran felicidad y este es un paso positivo que ha dado la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el nuevo gobierno venezolano. Ellos llegaron sobre el mediodía, hora local, al Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas, donde familiares y amigos los esperaban. Estamos muy emocionados porque se ve una luz, pero todavía falta un largo recorrido. Una vez aterrizaron, fueron conducidos a una reunión con las autoridades españolas y trasladados a sus destinos finales. En España, donde hay un gran número de venezolanos en el exilio, aún permanecen a la expectativa familiares de presos políticos de los que no se tienen noticias sobre su liberación. A la fecha, al momento, solamente tenemos como cifra cierta los 5 de España y 2 que los vimos en los videos, pero nadie sabe nada, nadie dice nada y la llamada no llega. El gobierno español estaría a la espera de la excarcelación de un 6º ciudadano en las próximas horas. Y en exclusiva, el programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, ha conocido las primeras imágenes de lo que fue la excarcelación de la exprisionera política Aracelis Balsa, quien había permanecido detenida por el régimen venezolano en el Helicoide desde octubre del año pasado. Este es el momento en que llega a su casa en el municipio de Rafael Rangel, en el estado de Trujillo. Cabe señalar que ella es la 9ª persona excarcelada tras el anuncio que hizo el régimen venezolano. Su sobrina confirmó que entró a un proceso de recuperación médica y psicológica tras permanecer detenida en el Helicoide. En el programa La Noche, el testimonio de los familiares de 2 de los 9 primeros excarcelados en Venezuela. Escúchenlos ustedes. ¿Cómo encontró a su padre, Diallo, en la noche de la libertad? Gracias, Jorge Adrián. Bueno, estas horas, las primeras horas de luego de que pasó la excarcelación de mi padre el día de ayer, es un rayo de luz para nosotros al final del túnel, un rayo de luz ante tantas adversidades. Todo lo que se pasó, son 498 días que estuvo injustamente detenido siendo inocente, y de verdad que, bueno, mi padre se encuentra con una gran cantidad de emociones, de poder ver a la familia luego de 1 año y 4 meses detenido, siendo inocente. ¿Cómo encontró a su tía después de todos estos días de incertidumbre? ¿Cómo recibieron la noticia de la libertad? Muy buenas noches, pues toda la familia muy contenta. Cuando nos llamaron a la hija de mi tía, que ya mi tía iba a ser liberada, y eso fue una emoción muy grande. Ya tenía casi tres meses detenida en el Helicoide. Durante estos 3 meses de detención injusta por parte del régimen, ¿ustedes habían tenido alguna noticia de Aracelis? ¿Cómo tuvieron que afrontar estos últimos 3 meses de ese arresto arbitrario? ¿Cuál era la situación? Pues los primeros días no sabíamos dónde se encontraba. Mi familia estaba que la buscaba por un lado, por otro, en el estado de Trujillo y nada. Y en el informativo de NTN 24 están los protagonistas de la noticia. Acompañamos a las familias de los disidentes que no han sido liberados a esta hora. Por esa razón saludo a Ramón Enrique Guanipa. Él es el hijo del preso político Juan Pablo Guanipa, quien perdió su libertad el pasado 23 de mayo. La dictadura lo acusa de una red terrorista. Él es completamente inocente porque es un disidente que valientemente en las cámaras de NTN 24 en muchas ocasiones denunció lo que estaba haciendo Nicolás Maduro. Ramón, bienvenido al informativo, toda nuestra solidaridad. ¿Y qué noticias tiene usted a esta hora de su papá?
Muy buenas noches y muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, el día de ayer se rumoraba por buenas fuentes fidedignas, que su liberación era inminente. Incluso algunas fuentes ya la habían dado por hecha y por supuesto que eso nos generó regocijo e incertidumbre porque no lo habíamos verificado. Pero bueno, estábamos todas las familias de presos políticos en lo mismo luego de que habían anunciado una liberación masiva. Y conforme pasó el día, no recibimos llamada oficial. Finalmente llegó la noche, tampoco la recibimos. Y hoy, en la mañana, me vine a Caracas. Visité la sede en donde él se encuentra, la sede de la Policía Nacional Bolivariana de Mari Pérez. Y pues, efectivamente me habían dicho que no había nada pautado, que todo seguía como siempre. Entonces, eso te deja ver que, en primer lugar, el régimen miente una vez más. Ellos anuncian una excarcelación masiva y no excarcelaron ni siquiera 20 personas de todos los presos políticos que existen, más de 800 que se han contabilizado. Entonces, las familias, obviamente, una vez más, es una herida más a la dignidad de las familias venezolanas que sufren este drama, porque entonces jugaron con nosotros, jugaron con nuestras esperanzas. Sin embargo, nosotros no nos vamos a quedar así. Nosotros nos mantenemos exigiendo que sí los liberen, porque tienen que cumplir con su palabra y porque Estados Unidos ha ejercido la presión necesaria para que empecemos una transición. Y la transición empieza con los presos políticos fuera y en sus casas. Hola Ramón, Luis Alejandro Laya desde Caracas, desde las cercanías del Helicoide. Te consulto sobre tu padre. Ustedes en esta coyuntura, al igual que nos han comentado otros familiares quienes sí han tenido esa oportunidad, ¿han podido tener alguna información sobre tu padre? ¿Han podido saber algo sobre su situación en este momento? ¿Han podido tener algún contacto con él? Porque hay algunos detenidos que sí han podido comunicarse con sus familias. Te lo consulto porque en el marco de estas excarcelaciones hay quienes han tenido la oportunidad de hacer esto incluso por primera vez desde su detención. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento? ¿Alguien les ha dicho algo? No, lamentablemente, como decía anteriormente, desde ayer estaba este rumor. Nosotros esperábamos esa llamada, esperábamos que nos dijeran vengan a buscarlo. Es decir, no, obviamente nosotros no entendemos bien cómo funciona el proceso, nunca hemos tenido ni tuvimos que haber pasado por esto, pero lo que uno escucha de la gente es, ellos te llaman y te dicen dónde lo tienes que recoger y todo eso. Nunca llegó esa llamada, nunca llegó ese mensaje, nunca nos dieron siquiera un reporte. En Caracas y pues el modus operandi fue el mismo de siempre. Llegué con el almuerzo, se lo llevé y pues nadie tenía información que darme, todo se mantenía de la misma forma. También asumiendo que las órdenes vienen de arriba y ellos son los últimos en enterarse. Pero entonces eso te deja ver que eso te genera esta pregunta. ¿Qué sucedió? Si se iban a liberar a tantos presos políticos como anunció Jorge Rodríguez, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el camino? ¿Quién se interpuso y por qué? Porque claramente habían anunciado una liberación masiva en el marco de tratar de hacer una transición, en el marco de tratar de apaciguar, entre comillas, las aguas, porque Estados Unidos ha ejercido una presión fenomenal que les ha hecho entender que ellos van en serio y que el país no aguanta un día más de desastre. Entonces, tú empezarías a pensar, bueno, ellos están anunciando que van a liberar a tantos presos políticos, pues lo van a hacer. Y no es el caso, no llegaron ni siquiera a 20. Entonces, ahí es donde empiezan las preguntas, ¿no? Pero bueno, son preguntas que no tendrán respuesta en el corto plazo, supongo. Ramón, te saluda Harriet Hidalgo desde el set de NTN 24 en Bogotá. Quisiera saber cuál es el estado de salud actual de tu padre, teniendo en cuenta que diversas organizaciones de derechos humanos también han insistido en la excarcelación de los prisioneros políticos que padecen fuertes quebrantos de salud. Bueno, mi papá sufre algunas enfermedades metabólicas, como la resistencia a la insulina. Él también es hipertenso y tiene una condición en la piel, que es una condición que tiene desde pequeño. Y en líneas generales siempre nos han dado el reporte de que en el centro de reclusión de mi papá se encargan
de sus medicinas y de su tratamiento. Sin embargo, desde julio, que fue la primera y única visita que yo pude tener con él, no he podido constatar absolutamente nada sobre su estado ni nada. Siempre tenemos el reporte de que está bien y el reporte de que recibe las cosas que enviamos. Eso es todo, pero no es más que un reporte. Sin embargo, obviamente, al anunciar las excarcelaciones, nosotros esperábamos precisamente que pudiesen decirnos si hacía falta algo, si necesitábamos, a dónde teníamos que ir, como dije anteriormente, dónde buscarlo, y nunca llegó, tampoco llegan reportes de otro tipo. Entonces, quedamos a la deriva exactamente igual que antes. Es decir, como bien me estaban diciendo, hay presos políticos que pudieron comunicarse al menos con sus familiares. Ese no ha sido nuestro caso. Nosotros no tenemos conocimiento del estado de mi papá, más allá de lo que siempre nos dicen, que está bien. Que sean todos pronto liberados. Ramón Enrique Guanipa, hijo del preso político Juan Pablo Guanipa, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tenerme. Ramón, todo el acompañamiento de este equipo periodístico. Vamos a una pausa comercial. Les quiero decir a Luis Laya que vamos a continuar acá en el set de grabación. Usted siga atento, por favor, Luis, porque en cualquier momento en esa puerta puede salir alguno de los presos políticos en libertad. Y aquí estaremos listos con usted para reportárselo a América Latina y al resto del mundo. Luis, gracias. Gracias, aquí estaremos. Así será.